Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Quería hacer una pequeña presentación respondiendo un poco a la pregunta que nos convoca, para la cual necesito una pequeña introducción. ¿Quiénes conocen qué es User Experience? Bien, para los demás va esta pequeña placa, ¿sí? User Experience, que todo esto está definido por una norma ISO, ¿sí? Del estándar internacional, es qué le pasa a la gente antes, durante y después del contacto con un producto o servicio, ¿sí? Nosotros cuando no diseñamos la experiencia de usuario, diseñamos interfaces, diseñamos ambientes, diseñamos espacios, diseñamos cosas, artefactos que influencian esa experiencia. De la misma manera que un arquitecto no diseña la circulación, pone puertas, pone escaleras, pero define cómo la gente va a circular. Eso es un poco el mejor resumen rápido que puedo hacer de lo que es la disciplina de User Experience. Dentro de esa disciplina existe lo que en el gráfico está amarillo, lo que es diseño de interacción, que es diseñar las formas de operación. Y además de haber fundado una consultora de User Experience, hace unos años iniciamos en Buenos Aires la Asociación de Diseño de Interacción, o mejor dicho, el capítulo local. La Asociación de Diseño de Interacción es una asociación internacional bastante rara, digamos, porque no es una asociación que cobre una cuota para darle a la gente un carnet, para decirle que ellos son los que tienen el carnet, ¿sí? Es una asociación sin costos de membresía y sin fines de lucro y sin retribución, digamos, monetaria. Es un trabajo voluntario que convoca a quienes nos sumamos a una misión que es liberar a la condición humana de las malas experiencias. Desde ese lugar hay gente que trabaja definiendo estándares profesionales, en la educación, en diferentes ámbitos. En Argentina ya hay 9 capítulos. Yo os invito a xda.com.ar a sumarse. El sitio es más que nada es un foro de Google, es bastante precario, ¿sí? Pero cumple su cometido. Ya si alguien quiere ofrecerse a hacerlo más lindo, es un trabajo voluntario, ¿sí? Y este año es la conferencia internacional latinoamericana en Florianópolis, a la cual los invito si quieren conocer más. Es noviembre. Florianópolis, creo que no tienen excusas para no ir, es una excelente oportunidad. Bueno, con quería plantear estas dos cosas, ¿no? Que es User Experience y qué es AXDA, porque cuando nos habían convocado por el tema, ¿no? de ser líder, creo que AXDA ha sido la mayor escuela de la que yo aprendí liderazgo, trabajando con líderes locales, ¿sí? Que es el nombre que tiene oficialmente en 140 países. Calls con 5 continentes, a cualquier hora del día, se pueden imaginar, y unos años de eso han sido una gran escuela. Entonces, cuando hablamos de líder y buscamos en Google Images, aparece esta imagen, ¿sí? Parece ser que el líder es un tipo que está delante de los demás y cruzado de brazos, lo cual es una actitud corporal que comunica yo no voy a laburar. Entonces la palabra líder parece representar eso, ¿no? Un tipo bastante detestable. Entonces en vez del tipo detestable tenemos también la figura del amado líder, que tampoco es la idea que yo tengo de liderazgo. Yo aprendí que el liderazgo es lograr resultados con otros y se trata de articular conversaciones, coordinar acciones para lograr resultados. Eso es liderazgo. Y no significa estar adelante, capaz uno está al costado, al lado, es un colega, es un amigo, no es un rol, no es un cargo. El liderazgo es una función, ¿sí? Y esa función se basa en tener claro un propósito y tener cuidado y cultivar la motivación del equipo, de los colegas, de los compañeros, ¿sí? Nuevamente, no son súbditos, no son menos, ¿sí? El líder no es más que los demás. Se preocupa por los demás y se preocupa por proteger ese propósito y que haya una acción coordinada hacia ese lugar. Entonces, ahora, con la cuestión de ser un líder innovador, ¿sí? Yo creo que la innovación depende del propósito. Si nuestro propósito es crear la próxima fiebre que va a venir después de los spinners, es un propósito. No sé si es una innovación y no sé si es algo que el mundo necesita. Capaz es un buen negocio, pero podemos plantear otro tipo de propósitos, que son propósitos nobles. Y ahí es donde traigo la misión de AXDA, ¿sí? De liberar a la
especie humana, a la condición humana de las malas experiencias. Ahí hay un lugar enorme de innovación. Cuando nos ponemos un propósito noble, es un propósito que va a superar los esfuerzos del equipo y que va quizás perdurar en la historia, cosa que el spinner, no sé, capaz. Y esto implica también una condición ética, para una nobleza de propósito. Creo que los diseñadores estamos en una posición de influencia que no teníamos hace 20 años, ¿sí? ¿Quiénes usan Facebook? Bien. Hay un colega mío, colega nuestro, que desarrolló un cuerpo teórico basado en neurología de cómo crear adicción y cómo hacer que uno chequee Facebook cada 5 minutos. Nosotros nos preguntamos en nuestra disciplina si eso es lo que el mundo necesita, si eso es bueno, ¿sí? Entonces, vean cómo hay situaciones que parecen inocentes, pero que están diseñadas, que están conducidas, que tienen un propósito, ¿sí? Creo que es necesaria en esa situación donde los diseñadores antes no teníamos ese poder, una expresión ética que es resolver un problema real que gente real tiene y asegurarnos de no generar efectos secundarios, de no generar un prejuicio para otros, ¿sí? Creo que es una situación que los diseñadores antes no teníamos y ahora es una obligación que tenemos. De hecho, en las conferencias internacionales de diseño e interacción de XDA, los últimos 2 años, el mayor tema de las conferencias ha sido la ética. Cosa que hasta ahora los diseñadores parecíamos excluidos de ese problema. Y ahora en realidad estamos en una posición de tener que tomar decisiones de si hacemos o no ciertas cosas. Y por último, en cuanto a la idea de cómo ser un líder innovador en el mundo digital, quienes trabajamos en el diseño de interacción, de experiencia de usuario, en el diseño de software, tenemos una visión de qué es ese mundo digital que en parte es culpa nuestra, que tiene que ver con que las distancias desaparecen, los tiempos se comprimen, las cosas se aceleran, todo es maleable. Nosotros cuando trabajábamos hace unos años en gráfica impresa, el día que se publicaba el libro, el afiche, se terminaba el proyecto y descubrimos que en la web las cosas no se terminan nunca. Y tuvimos que aprender a gestionar proyectos para que haya una fecha de cierre que sea defendida, porque la fecha de cierre ya no existe y si no cuidamos el proyecto, el cliente puede seguir pidiendo que sigamos trabajando infinitamente. ¿A quién le pasó eso? Si no hay una gestión, hay un rol que el diseñador antes no tenía, que era proteger los tiempos del proyecto, porque antes del proyecto estaba definido y se acababa y se terminó. Y ahora no, es posible seguir trabajando infinitamente y tenemos que tener un poder para manejar eso y saber decirle al cliente y anticiparle a situaciones que antes no era parte de nuestra función. Y eso forma parte de ese mundo digital, porque si no fuera posible cambiar las cosas sobre la marcha, hace 20 años el software, incluso que era software, no existía en Internet como medio de distribución. Se hacía un CD y antes de hacer el CD o el DVD o lo que fuere, se aseguraba que estuviera todo perfecto y salía al mercado. Y después no había forma de emparchar eso. Y hoy el parche ocurre cada 15 minutos. Netflix cada 2 días lanza una nueva versión del sitio. O sea, ya se aceleró eso de forma tal que no es un error, no es una contingencia, es parte de la forma de trabajo. Eso implica que en este mundo digital lo que necesitamos como diseñadores es aprender las metodologías ágiles, que son la forma de responder a eso. Hay un manifiesto ágil de principios de este siglo que dice: valoramos individuos por sobre procesos y herramientas, ¿sí? O sea, no hay cargos abstractos, hay personas que crean cosas, ¿sí? Hay seres humanos, no hay roles abstractos en una fábrica, ¿sí? Valoramos software funcionando o un producto, ¿sí? Por sobre documentación extensiva, que es lo que en software solía pasar, de que se documentaba lo que se iba a hacer y después no salía nada, no se hacía nada. Y esto tiene que ver con la cuestión de defender la motivación, de que uno tenga un producto que existe al final de ese proceso y no una descripción exhaustiva de cosas que nunca suceden. Valoramos la colaboración y colaboración con el cliente en lugar de negociación contractual, en lugar de que el cliente sea un enemigo del cual tenemos que defendernos. Es otra relación de trabajo. El cliente es parte del proyecto, ya no es un tipo que nos pide algo y tenemos que entregarle lo que nos pidió. Es parte del proceso. Y valoramos responder al cambio por sobre aferrarse a un plan. Y responder al cambio puede ser el cambio de que hay información que surge en el proyecto mismo, que hay algo que no habíamos considerado, porque ahora que estamos trabajando nos damos cuenta que no es como pensábamos y el cliente acompaña ese proceso, en lugar de decir tiene que ser como yo lo dije. Esa es la forma en que podemos sobrevivir, diría, no solamente vivir o desarrollarnos
en este mundo digital, en esta nueva realidad que se dio los últimos años. Entonces, si tengo que dar mi visión, ¿no?, de cómo ser un líder innovador en el mundo digital, yo diría que más que líder, digamos facilitador, porque cuando decimos líder la gente nos huye. ¿Sí? Si yo digo, soy Santiago, soy líder, es imposible que alguien me dé pelota. ¿Sí? Entonces, frente a eso, prefiero facilitador, porque la idea de líder, nuevamente, ¿no?, es la del tipo que no labura, que se cree más que los demás, y es una concepción que no nos ayuda a la formación del liderazgo. En vez de innovador, hablemos de nobleza de propósito, porque innovación no es cualquier cosa que sea nueva, pero que sea valiosa, me parece que realmente es el punto que vale la pena. Y más que hablar del mundo digital, hablemos de la humanidad que hace falta recuperar, como decíamos, ¿no? Antes era la negociación contractual y ahora es colaboración con el cliente, es otro tipo de conversación más humana. Justamente lo digital acorta las distancias. Entonces ahora no hay barreras entre el cliente y nosotros y tenemos que ser compañeros de alguna manera en el mismo proceso. Por último, quería insistir en invitarlos a conocer la Asociación de Diseño e Interacción. Lo importante no es el sitio, lo importante son las actividades, son los eventos, son los encuentros. Nuevamente, nuestra asociación vive como una situación humana donde nos encontramos, el sitio es lo de menos, ¿sí? Y también recordarles que se agenden para noviembre, que en Florianópolis va a pasar algo importante. Muchas gracias. Hola. Hola. Mi nombre es Regina, soy directora de Planning de Thomson, es una agencia de publicidad. Cuando me mandaron la invitación pensé bastante qué les podía contar yo desde mi laburo, desde lo que tiene que ver con la publicidad. Me vino bien que en junio fue Cannes. Entonces lo que hice fue aprovechar, revisar algunos trabajos que tienen que ver con cyber y con design, uniendo un poco el mundo de ustedes y el de la charla. Hay 4 casos que les voy a contar yo brevemente, se los voy a contar mal, así que mejor que ustedes entren después y los vean, porque va a ser mucho mejor de lo que yo les puedo contar. El primer caso es un caso que hizo una desarrolladora, una constructora asiática en Tailandia, se llama Asian Property. Lo que hicieron básicamente es en lugares, villas miseria, la base, el insight con el que ellos trabajaban es que la importancia en estas condiciones, el deporte como encuentro. Entonces lo que hicieron, que es súper interesante, diseñaron, claramente en las villas miseria van poniendo las casas como surgen, ¿no? Entonces los espacios que quedan libres o para esparcimiento son medio incómodos de alguna manera para armar una cancha de fútbol. Lo que hicieron fue armar justamente canchas de fútbol de diferentes deportes, entendiendo cuál era la lógica del ambiente y adaptando esa lógica al ambiente. Ese es un caso que ganó Grand Prix en Design. Otro caso que ya tiene que ver más con el mundo digital es un caso que se llama Hungerism, que es de sneakers en Australia, donde básicamente lo que dice es, en Twitter todo el mundo es donde putea, donde insulta, donde muestra tipo toda su negatividad, y lo que hace Sneakers dice, cuando estás enojado no sos vos, ¿no? Entonces lo que hicieron es, en base a un algoritmo, mientras más enojado estaba Twitter en Australia, bajaba el precio de Sneakers. Entonces era, durante un mes iba bajando el precio en el 7-Eleven de ahí. Otro, ese ganó también, bueno, ganó en 1000 categorías, en Cyber ganó oro. Otro caso que también tiene que ver con el mundo digital y con el diseño, en Australia, una ONG de chicos en contra del bullying, lo que hizo en un proceso muy raro que yo no se los puedo decir porque no soy programadora y de eso no sé nada, pero era básicamente cuando alguien escribía un insulto, iba a tuitear a alguien, no sé, sos horrible, eso lo detectaba y le tachaba la palabra horrible y le cambiaba por la otra opción. Che, ¿vos estás seguro que querés decir esto, que querés mandar esta palabra?
Eso se está replicando en un montón de colegios de Australia. Y el último que les quiero nombrar es también un caso que ganó en design en Bosnia y en Herzegovina. Claramente hay una población musulmana y católica que están constantemente en conflicto, entonces lo que desarrolló esta asociación es un libro que se llama One, donde en una página tiene un pedazo de la Biblia, digamos, de una frase de la Biblia, y del otro una frase del Corán, donde cuando uno lo ve contrapuesto son muy parecidas. Básicamente estos 4 casos yo se los quería contar por esto, porque cuando yo pienso en cómo ser un líder innovador, lo primero que tienen es una falta de miedo. Me parece que lo más importante para innovar, cuando vemos desarrollos espectaculares como el de Waze, hasta casos más chiquitos de publicidad, lo que tienen es una falta de miedo, de probar, de equivocarse, de fracasar y seguir, que me parece que es súper importante. Cuando uno dice voy a innovar, tiene que saber que se la va a poner 40 veces, y no importa, y hay que seguir, y de eso se trata. Y el mundo digital justamente es tan veloz que también permite eso. Por otro lado, lo que tienen estos casos, que a mí me resulta muy interesante, es conocer las herramientas. Conocer las herramientas, yo no sé cómo manejar un algoritmo, sé que existe y sé que puedo contactar a alguien que lo va a saber laburar, pero conocer las herramientas que nos da el mundo digital permite generar un montón de innovaciones, un montón de ideas a partir de eso, como la idea de sneakers, por ejemplo. Y por otro lado, me parece que la innovación siempre está ligada al pulso social, a entender qué pasa en la sociedad, cuáles son los problemas que tenemos todos, problemas chiquititos, problemas enormes, o sea, problemas entre católicos y musulmanes, problemas de comprar un sneaker, digo, hay miles, se puede abordar de diferentes formas, pero tener el pulso social de lo que está sucediendo permite a uno, y digital es la plataforma más cercana. Entonces, dentro de estas 3 cosas, para mí hay lo digital lo divido en 2 mundos. Por un lado, lo digital relacionado a la tecnología, como la tecnología nos resuelve un montón de problemas, nos habilita un montón de cosas, una parte más técnica, más dura, que está buenísima y que nos habilita un montón de cosas. Y por otro lado, digital es una plataforma social que está bueno no solo para entender lo que está sucediendo, sino para otras cosas en comunicación. Por ejemplo, lo que les decía al principio, ¿no? Lo que hicieron en Tailandia. No pasaba por digital, pero la comunicación de eso fue a partir de digital, que es importante. Un montón de cosas se dan a conocer por digital. Entonces, a pesar de que no viva y de que no sea un caso que esté alrededor de un algoritmo, la comunicación de eso se da a partir del mundo digital. Entonces, esos son como los 2 mundos que yo veo que obviamente están todo el tiempo interactuando entre sí, del mundo digital. Y nada, cuando estuvo acá la persona que inventó Waze, que es un tipo súper piola, está la charla en Google para que la vean, las entrevistas al tipo son geniales, pero el lema de él es como todo el tiempo estar pendiente del problema, no tanto de la solución. Entonces, para mí la innovación pasa por eso, por entender cuáles son los problemas que tenemos nosotros. Digo, no hace falta ir a resolver el hambre en África, también se puede, pero digo, problemas chiquitos como llegar a horario acá. Digo, ese es un problema y Waze lo resolvió. Hasta problemas enormes como puede ser lo del libro del Corán que decía, digo, diferentes problemas y tener ese pulso social, para mí ahí está la innovación. Nada más. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me toca el honor de hacer un nexo entre las últimas 2 ponencias. Soy Melina, de Chicas en Tecnología, y la verdad es que muchas de las cosas que nos preguntábamos en un momento antes de empezar y arrancar
una ONG como esta era qué pasaba con carreras como ciencias de la computación. La verdad es que si ustedes investigan, en el último tiempo hubo una merma de mujeres en este tipo de carreras, y no solo en Argentina, sino también en el mundo. Y por otro lado, esto también pasa en escenarios que tienen que ver más con el mundo de la ingeniería y también con el mundo de cuáles son esos trabajos que se ocupan y cuáles son los roles, porque muchas veces hay programadoras trabajando en equipos, pero muy pocas llegan a CEO, por ejemplo. Pero bueno, la gran pregunta que nos hicimos todas, que somos muy diferentes y venimos de diferentes campos, y acá quiero hacer un stop y contarles, yo vengo del campo de la educación y la tecnología, Mariana Varela, que te mando un saludo ahora online, viene del campo del diseño, Sofía Contreras viene del campo del emprendedurismo y la tecnología, y después Caro Haddad es programadora. Y a todos nos empezó a pasar esto, no nos conocíamos antes, nos empezaron a pasar estas preguntas, y en esto de por qué deberíamos importarnos estas cuestiones, una de las primeras es que se prevé que en el 2020 todas las carreras, incluso diseño, y ustedes cada vez más lo tienen que saber, van a tener que ver con cuestiones vinculadas a la programación. Y acá, si uno hace una proyección, tenemos muy pocos graduados calificados. Hace poco, el año pasado, hicieron un pequeño estudio donde les preguntaron cuáles eran esas carreras que se estudiaban o cuáles eran los desarrollos, y aparecieron varios datos, pero en esos datos, fíjense, esa es la cantidad de mujeres. Solo el 6% respondió, lo cual estamos en un problema y ahora les vamos a contar por qué. En principio, ustedes saben que algo que nos tendría que preocupar es, para las mujeres implicaría un 33% de aumento del sueldo en cualquiera de estos roles y cargos. Pero cuando uno investiga un poco por qué no preguntamos o por qué pasa cuando uno no pelea con el sueldo, por ejemplo, que es muy común en las mujeres, algunos estudios en Norteamérica decían que hay algunas percepciones y faltas de confianza. Otra de las cosas que nos empezó a pasar es esto, ¿no? Faltan algunos modelos para seguir. Y si yo les pregunto a ustedes, piensen en un innovador en tecnología, en un líder en tecnología, seguro que les aparecen todas estas personas. Probablemente no aparezca una mujer. Hace unos años, Mattel tuvo un gran fracaso comercial que fue Barbie programadora. Fue un cuento, Barbie programadora era bastante estúpida, contagiaba virus con el pendrive, y en realidad cuando tenía que programar le pedía ayuda a los amigos, Ken. Así que seguía estereotipando y formando estos grandes errores. Entonces hace unos pocos años dijeron, bueno, hagamos otra Barbie, saquemos esta del mercado, y ahí salió Barbie, desarrolladora de videojuegos. Entonces, uno de los puntos que empezamos a preguntarnos y a seguir con este camino es, en realidad, ¿cuál es el problema? Que haya mujeres o hombres en un mismo espacio de diseño y de preocupación en resolver temas tecnológicos. Fuertemente va a faltar una mirada innovadora, y creo que todos saben que el caso del airbag, en donde cuando lo pusieron en el mercado empezaron a notar que morían mujeres. ¿Por qué? Porque cuando el equipo creativo no había mujeres, entonces nunca habían tenido en cuenta que el cuerpo de la mujer ante el impacto del airbag tenía otra respuesta. Entonces, no solo desde ese tema grave, sino desde otros que tienen que crear con innovación, a nosotros nos empezó a preocupar. Pero también nos motiva esto. El año pasado, que estábamos todos muy olímpicos, apareció Simone Biles y dijo, bueno, basta de compararme. Yo no soy ni Usain Bolt, ni siquiera Michael Phelps. Yo soy Simone Biles, y eso representa que voy a traer otro tipo de liderazgo y otra forma de trabajar. Entonces, hace 2 años armamos de una manera muy espontánea, pensando e investigando antes, dónde es que a nosotros se nos ocurre pensar otra cosa que podemos llegar a hacer. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿cuándo dejaron de soñar eso que querían hacer? O si cuando tenían 13 o 16 años pensaban en voy a ser diseñador o voy a trabajar en una carrera vinculada a esto. Claramente ese es el momento donde empezamos a abandonar esos sueños, y sobre todo en el tema de las mujeres. Y empezamos a diseñar un programa, que ahora les voy a contar un poquito de qué va, pero lo que queríamos es que fuera libre, gratuito, y sobre todas las cosas,
que no tuvieras conocimientos previos de tecnología, ni siquiera de programación, que vos quieras venir a aprender a programar aplicaciones de celulares. Bueno, eso es Programando un Mundo Mejor. Al día de hoy tenemos 100 egresadas y tenemos muchas otras actividades. Cuando quieran pueden entrar a la página si conocen a una chica de 13 a 16 años. Abrimos todo el tiempo convocatoria, de nuevo esto es libre, abierto y gratuito. Y también buscamos mentores, porque algo de lo que rompimos con el estereotipo es en esas 20 horas que ellas aprenden a identificar este problema que les es cercano, a resolverlo y a programar con una plataforma que es MIT App Inventor, que es programación visual, por supuesto, y después les contamos que hay otros lenguajes de programación. Algo que les rompe a ellas con el esquema que vienen de la escuela secundaria es que tienen un mentor o una mentora, que puede ser hombre o mujer, que son programadores, o no, o también son diseñadores, también hay muchos de UX, en que les empiezan a contar cuáles son las tareas y los roles y les empiezan a incentivar a ir más allá con sus preguntas y sus dudas. Muchas veces nosotros pensamos que los jóvenes no tienen nada para decir y la realidad es que nosotros empezamos a entender que a partir de esto no solo les enseñamos diferentes estrategias que les sirven más allá de la escuela, como por ejemplo prototipar o como contaban recién, toda la importancia que tiene que ver con experimentar, tomar el error como una base del aprendizaje y sobre todas las cosas un liderazgo colaborativo, que ahora les voy a contar un poco de qué va. Pero algo que les rompe a ellas el contexto y la idea es, en esto de romper con los estereotipos, si yo les digo programadores, probablemente ustedes se imaginan a alguien trabajando en un garage oscuro, bastante turbio, y no algo canchero, divertido, como son la mayoría de los lugares en donde hoy por hoy se trabaja con programación. Y la verdad es que es algo bastante diferente a lo que está cambiando también en escenarios. Y eso también a ellas les rompe la idea de salir de la escuela e ir a ver cómo se trabaja en una empresa de programación. Pero sobre todas las cosas empiezan a entender esto. Si yo les digo programar, generalmente ustedes pueden llegar a pensar que es chino básico y que aprender chino mandarín es más útil o menos difícil. La realidad es que no es tanto. Y es empezar a entender esto, que podés solucionar estas cuestiones de manera automática. Y cuando yo digo estas cuestiones son estos. Cuando les empezamos a preguntar a ellas cuáles eran los problemas que podían identificar, la verdad que nos quedamos un poco tiesos, porque traen problemas no solo desde el bullying, que por ahí es uno más común para la adolescencia, pero también traen casos de suicidio adolescente, casos de cómo trabajar adicciones, pero también nos traen otros temas que tienen que ver con las donaciones. Hubo un grupo que generó una aplicación, por ejemplo, ellos son de una zona que se inunda mucho, y contaban de que en general cuando hay inundaciones las ONG no están bien organizadas y uno lo primero que sale a hacer es donar ropa o donar comida y a veces necesitan lavandina. Entonces, una de las aplicaciones que crearon tienen que ver cómo solucionar de manera eficiente esto que decimos, bueno, Latinoamérica, Argentina, somos todos muy solidarios, sí, pero ¿estamos usando bien los recursos? Así hubieron un montón de aplicaciones, ustedes pueden entrar a la galería de MIT App Inventor, descargarlas y ellas también entienden que uno puede entrar, mejorarlas y eso es parte del trabajo colaborativo. Entrar en una comunidad donde el conocimiento ya no es de una sola persona, sino que es de varias personas. Nosotros generamos varios espacios porque imagínense, activás esto en adolescentes y después tenés que continuarlo en el tiempo. Tenemos lo que se llaman los clubes de programación, que lo hacemos en diferentes escuelas secundarias, también es libre y gratuito. Y después tenemos lo que son las comunidades, que justo ahora está sucediendo uno, donde ellas aprenden a trabajar temas más específicos técnicos. Hace poco empezamos a trabajar esto que se llama Grandes Mujeres, que son eventos también libres y gratuitos, donde ellas conocen las historias de mujeres inspiradoras, que muy pocas veces nosotros tenemos espacios para conocer cuáles fueron sus trayectorias laborales y cómo ellas trabajaron y rompieron con esos estereotipos de liderazgo, que es muchas veces muy complejo en determinados ámbitos. También les cuento que en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo faltan datos. Nos es muy difícil rastrear por qué dejamos de estudiar determinadas cosas o qué nos complica en relación a eso, o cuántos egresados hay o cuántos no. Y a su vez en las empresas, ¿no? También hay un tema de ciudadanía digital que no tenemos muy bien incorporada la información en relación a los datos. Entonces hace poco hicimos un pequeño informe que también lo pueden encontrar en la página con algunos datos que sí pudimos recabar, pero con muchas preguntas que cada uno de ustedes puede seguir aportando. Pero lo más importante, y esto ya para ir pensando esta idea de líderes
innovadores, nosotros pensamos que es poder tener esto que tenemos todos ahora, empezar a pensar cómo funciona, cómo está diseñado y empezar a dejar de ser, por lo menos cuando son jóvenes, y hay algo que a veces nosotros seguimos a las estudiantes en Instagram y decimos, wow, ¿saben que esos datos que están poniendo todo el tiempo les pertenece o no? Entonces, a partir de eso, nosotros no solo les damos una herramienta para entender la tecnología como una plataforma, sino que la mejor manera de ser líder es desde un lugar colaborativo, de pares, pero a su vez, la realidad es que tenemos que resolver muchísimos problemas sociales. Y qué mejor que ser líderes que tengan impacto social, ¿no? Líderes de comunidades, pero que también puedan resolver con esto que tienen a su disposición y cambiar ese ecosistema. Pero lo más importante para nosotros es esto, es que cuando les preguntemos en 5 años, cuéntenme qué persona innovadora tienen en la cabeza, puedan pensar en cualquiera de ellas, como esa próxima mujer que resolvió algo, esa próxima chica en tecnología que creó una nueva innovación que todos nosotros estamos usando, y no solo con un sentido comercial, sino como algo que va más allá. Bueno, cualquier cosa, estos Chicas en Tecnología pueden entrar y pueden visitarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Víctor Pochat, trabajo en televisión, soy el director de programación de ESPN para Sudamérica en este momento. Vengo del palo del periodismo y de los medios, no del diseño. Y cuando me invitaron a ser parte de este panel, que tenía esta consigna, cómo ser líder innovador en el mundo digital, primero dije, wow, qué lindo desafío, qué linda pregunta. ¿Cómo la puedo responder yo que vengo desde ese sector? Y entonces primero empecé por desarmar un poco la pregunta, cómo ser un líder innovador en el mundo digital. Y bueno, tiene 3 palabras fundamentales, ¿no? Que son líder, innovar y digital. Voy a empezar por la tercera, por lo digital, que tiene muchas acepciones. Podemos hablar de los dígitos, podemos hablar del antagonismo con lo analógico, digamos, pero sobre todo lo asociamos a como la forma de comunicación que hoy nos está gobernando en cierta forma, ¿sí? A través de los medios, a través de Internet. Pero para todos los que tenemos 40 y un poquito más también, lo digital tiene otra acepción muy encarnada, que es lo nuevo, ¿no? El futuro, o sea, lo que vino a romper muchos estándares que teníamos asociados. Y toda la sensación de lo desconocido, lo nuevo, el futuro, genera muchas emociones. Para ustedes que son muy aventureros, les puede generar una sensación de alegría, de desafío, de ir a descubrir, pero para muchísima gente genera emociones negativas. El hecho de lo impredecible, de lo desconocido, genera angustia, incertidumbre, temor, digamos que son sensaciones difíciles para convivir. Estamos en un momento de procesos que van a una velocidad inimaginable. Imaginen que, no sé, hace 5 años WhatsApp no existía casi, ¿sí? Hoy ya casi no podemos vivir sin el WhatsApp, y vaya a saber lo que pasa de acá a 5 años, ¿no? O sea, es muy difícil realmente de dilucidar para mucha gente. Esa velocidad en el campo de la televisión, por ejemplo, comenzó con la tecnología HD, después vino el Full HD, después el 3D, el 4K, ya se está hablando del 8K. O sea, es increíble los desarrollos tecnológicos a la velocidad que van, pero en Sudamérica la mayor parte de la gente sigue viendo televisión SD. O sea, todavía todas esas tecnologías que le mencioné todavía no las tienen. Entonces, por un lado, hay un gran vértigo en el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo tenemos a gran parte de la población que está azorada con esa velocidad a la que van las cosas, que siente que no le puede seguir el ritmo, y esa sensación genera más emociones negativas todavía, una sensación de vacío, una sensación de ignorancia. El año pasado hubo 3 hechos políticos realmente muy fuertes
que hicieron repensar algunas cuestiones que estamos viviendo. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, la opción o la inclinación por salir de la Unión Europea de Gran Bretaña, ¿no? El conocido Brexit, el no de la votación que hubo en Colombia a la paz en la lucha contra la guerrilla, fueron hechos inesperados para muchos. Es decir, bueno, ¿cómo la gente está votando esto? ¿Cómo la gente está eligiendo esto? Bueno, quizás una forma de verlo es eso, es ese temor al cambio tan rápido, a tratar de retomar un poquito la estabilidad, entre comillas, que había en el siglo XX, las cosas conocidas que tenemos y cómo a partir de ahí empezar a construir. La segunda palabra, como les decía, de este desafío realmente muy lindo que nos une acá, es innovar. Innovar es introducir algo nuevo, algo que ya existe, ¿sí? Una novedad. Y realmente es algo desafiante, muy lindo, y que hoy por hoy está al alcance de todos. Hoy toda la información está en el celular, en una computadora. La información, antes el dueño de la información era quien tenía el poder, hoy todos tenemos la información. Entonces podemos tener el acceso y somos capaces de innovar y de progresar y de introducir algo nuevo, algo que ya existe, pero al mismo tiempo hay tantas cosas que es muy difícil determinar qué es lo nuevo, qué es lo que yo puedo introducir algo nuevo, porque todo el tiempo se están desarrollando cuestiones. Entonces, por un lado es interesante tratar de innovar, pero no mucha gente está dispuesta a eso. O sea, prefieren el status quo, el mantenerse con las cuestiones conocidas, ya saben conocer los procesos que funcionan. El pensar en el futuro es desafiar el presente, y todo eso genera estas angustias, temores, estas emociones negativas que les mencionaba al principio. Y después la tercera palabra de este interrogante, cómo ser líder innovador en el mundo digital, es la de líder. Es una palabra realmente muy fuerte, una hermosa palabra. ¿Y quién es el líder? Es el que guía, ¿sí?, a un grupo, es el que encabeza, también en el que la gente confía. Y el líder hoy tiene no solo la responsabilidad de guiar un grupo, de encabezarlo, sino también de conseguir resultados. O sea, es una doble responsabilidad. Y hoy por hoy, además, en este mundo digital, tiene casi la obligación, y por eso estamos hablando de esto, de promover una cultura innovadora que permita, ¿por qué no?, y a la larga, crear grupos más eficientes que consigan mejores resultados aún, ¿sí? Entonces, el líder hoy está bajo una exigencia realmente imposible de medir. Entonces, ¿quién es el líder hoy? ¿Es el que más sabe de tecnología? ¿El que está al tanto de todo? ¿El del último detalle? ¿Sí? ¿Es el que va a aprender todo y se lo va a explicar a sus equipos? Eso es realmente casi imposible. Como les decía, el flujo de información es infernal, es imposible conocer todos los desarrollos que están haciendo al mismo tiempo en el mundo, ¿sí?, por más que tengamos accesos a ellos. Entonces hoy el líder, su función muchas veces incluso hasta sabe menos que sus dirigidos, ¿sí?, por una cuestión generacional o por una cuestión de interés. Esas personas están más al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo hay que ser líder hoy? O cómo, en mi opinión, es gestionar esas emociones, porque esa gente es muy capaz, sabe mucho de toda la cuestión tecnológica, pero es gente que tiene miedo, es gente que tiene angustia, que sufre incertidumbre, porque todo lo que está haciendo puede fallar. Y como decía Regina, hay que ensayar y probar y se van a equivocar 1000 veces, pero eso no es una sensación fácil de llevar. Entonces el líder es hoy el encargado de gestionar esas emociones y
¿de qué manera lo va a hacer? Como decía Melina, decía en Santiago, el líder hoy tiene que conversar con su gente, digamos, ya no tiene que dar órdenes, tiene que preguntar, ¿sí?, en lugar de afirmar, ¿sí?, tiene que compartir, tiene que escuchar. Es una persona, como decía Santiago, que no tiene por qué estar adelante dentro del grupo, sino ser uno más y colocarse en un costado tal de poder cumplir esa función de una mejor manera. Hablamos de las emociones y dentro, digamos, de todas esas, de ese resumen de acciones que debe llevar el líder hoy, creo que la más desafiante, la más difícil, es la de crear una visión para el grupo. ¿Qué es crear una visión? Si nosotros le preguntamos a un albañil qué está haciendo, ¿sí?, durante un trabajo, él te puede decir, estoy construyendo una pared, ¿sí?, un albañil que está colocando ladrillo sobre cemento. Pero también le podemos preguntar a otro albañil que está en la misma obra qué está haciendo, y el lugar, en vez de decir que está construyendo una pared, dice, yo estoy construyendo una iglesia, y en esta iglesia van a venir a rezar todas las personas del barrio. ¿Sí? Podemos preguntarle a alguien, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy machando maderas. Muy bien, y le podemos preguntar al de al lado, ¿y vos qué estás haciendo? Y yo estoy construyendo un barco, y con este barco voy a cruzar el océano y voy a ir a conocer otro país. Sí, los dos están haciendo lo mismo, pero uno tiene una visión y otro no. Y esa es la función del líder, la de construir una visión para alinear al grupo en pos de esos resultados que están buscando. Así que, bueno, los desafío a todos aquellos líderes, aquellos que estén a cargo de equipos, a esta nueva tarea de conversar, de compartir, de escuchar sobre todo, y de gestionar esas emociones, de convertir esas emociones negativas en positivas, ¿sí? Esa sensación de agobio que sea una sensación de salir adelante, esa sensación de frustración, esa sensación de resignación que se conviertan en una apertura, en un paso en pos de crear algo, de buscar algo, y que ese equipo tenga confianza en sí mismo, y de esa forma van a poder conseguir los resultados. Hola, bueno, último. Yo venía con una charla más pensando en hablar sobre cómo ser líder desde una empresa, desde una marca, en el mundo digital, ¿no? Pero voy a ser un poco de abogado del diablo. Yo creo que el mundo digital, y tomando lo que dijiste vos recién, o el mundo actual, a mí no me gusta hablar tanto del mundo digital o de agencias digitales. Yo creo que vivimos en un mundo que todo el tiempo estamos centrando hoy en día en el on y en el off, y los seres humanos, como bien decías vos, switchamos todo el tiempo y ni siquiera ya nos preguntamos en qué mundo vivimos, si vivimos en un mundo digital o no. Vamos a responder la pregunta, a mi modo de ver, desde el punto de vista del liderazgo, porque cuando uno piensa líder en el mundo digital, o decir, bueno, hay diferentes clases de liderazgo. Yo puedo ser, bueno, mira, mi liderazgo, mi foco es hacer una empresa, es hacer una app, vender millones, hacer mucha guita, ¿no? Y eso puede ser un líder, y es pegarla con la app, ¿no? La furia que hoy tienen los pibes de crear una app, de crear una empresa, el nuevo Google, y está buenísimo. Si vos me decís, ¿qué tenés que hacer para ser líder en ese mundo? Y bueno, estudia inglés, estudia 2 o 3 carreras a lo largo de tu vida, porque la que estudies hoy, yo tengo hijos adolescentes, tienen 17 y 15 años, lo que ellos estudien, seguramente no van a trabajar de eso el resto de su vida, ni siquiera quizá un cuarto de su vida trabajen en eso que estudie. Todo evoluciona demasiado rápido y lamentablemente los seres humanos no estamos acostumbrados, como vos decías también, a la vorágine del cambio. Hay un libro muy interesante de Thomas Friedman, que es un periodista americano, que lo cité hace poco también en un evento que me invitó la UP,
que se llama Gracias por llegar tarde, Thank you for being late, y habla sobre los 3 drivers que están sacudiendo al mundo, ¿no? Y uno es el tema de la velocidad del cambio, y cómo la velocidad del cambio nos pega a seres humanos, y no es porque seamos baby boomers o de la época que seamos. Tampoco los chicos hoy están preparados para la vorágine del cambio en lo que vivimos. Pero bueno, si vos querés hacer guita, querés hacer una app, etcétera, y bueno, tenés que hacer eso, tenés que ser un tipo curioso, tenés que ser un tipo despierto, tenés que saber idiomas, inglés, y el mundo de la tecnología, si querés aprender, lamentablemente el 90% de los contenidos que uno surfea en internet están online. Tenés que switchear entre actividades, tenés que saber de programación, tenés que saber de diseño, tenés que saber de matemática, algo de análisis de datos, tenés que saber algo de ciencias sociales porque lidiamos todo el tiempo con personas y los que terminan comprando los productos son gente. Y tenés que ser un poco también egoísta porque el mundo digital, así como nos trae oportunidades, también nos trae, no sé si desafíos, pero peligros muy fuertes. Las compañías y mis clientes tienen hoy muchísima más información que antes para venderles a todos ustedes cosas que no necesitan y para crear las necesidades todo el tiempo. Y yo cuando veo a mis hijos conectados de la manera en que están conectados al mundo digital, por otro lado digo, wow, qué cosas que cuando nosotros éramos chicos no teníamos y las cosas que hoy pueden disfrutar de comunicarse con un pibe, un amigo a miles de kilómetros de distancia o jugar en línea o miles de cosas que ellos hacen día a día. Pero también pienso en la cantidad de información que están dando sobre ellos mismos a empresas que lo único que queremos es venderte más, para que compres más y gastes más guitas en cosas seguramente que no necesitas. Entonces, ojo con poner allá arriba al mundo digital. Yo creo que como toda tecnología y en particular la tecnología que nos provee Internet y todo este mundo interconectado, Internet de las cosas, que es algo que se viene muy fuerte y que cada device que nosotros tengamos va a empezar a dar información de nosotros, de lo que hacemos, de dónde estamos, de lo que consumimos, de quiénes somos. Ayer escuchaba, decía yo estudié economía, mi formación, y ayer escuchaba una economista, un sociólogo que decía que el buscador de Google es el repositorio de información psicológica de la humanidad más rico que ha habido en toda la historia. Lo que nosotros buscamos en Google es infinito. Recién decían alguien que cuando vos decías, no, cuando estás tipeando una palabra había un software que te corregía lo que estabas escribiendo. Yo hace un tiempo leí un libro sobre privacidad en línea, que es uno de los grandes temas que van a venirse a hablar en los próximos años. Hoy en día todos dejamos los datos en Internet y pensamos, ay, qué bueno, porque la verdad que todos me quieren customizar cosas. Y buscas un viaje en Londres y después te empiezan a torturar la cabeza con viajes en Londres. El problema no es ese. El problema es que estamos dando mucha información de nosotros. Ese tipo decía que, por ejemplo, Facebook, cuando ustedes escriben algo y lo borran, eso queda en Facebook. Por más que ustedes no lo posteen, eso que ustedes están escribiendo, soy gay, uy, lo saqué, eso quedó en Facebook, o lo que fuera. Entonces, damos mucha información, con lo cual el bright side, el lado oscuro, como dicen en Star Wars, es todo eso, y ustedes pueden aprovecharlo y hacer mucha guita con eso. Está buenísimo. Y creo que hay una oportunidad para aquellos que son despiertos, para aquellos que tienen curiosidad, para aquellos que abracen todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Pero creo que, como vos también dijiste, no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene esas habilidades. Y el lado oscuro también de este nuevo mundo va a dejar mucha gente afuera. Ayer escuchaba sobre Watson, ¿no? Watson es el cerebro de inteligencia artificial que hace muchísimos años que viene desarrollando IBM. En el 2011, Watson le ganó una partida de ajedrez por primera vez al principal ajedrecista del mundo de ese tiempo. Cuando le preguntaron al tipo, ¿cómo haces para ganarle una computadora como Watson? El tipo dijo, con un martillo. O sea, no hay manera que le pueda ganar a eso. Y todas esas inteligencias artificiales, así como yo soy músico, ¿no? Y no estaba previsto que dijeran eso, ¿no? Pero cuando entré por primera vez a un estudio hace 20 años, para poner un estudio de música había que tener muchísima plata y conocer muchísimo, de millonadas. Hoy en día los estudios de música están todos fundidos, todos fundidos. La industria de la música cambió de pe a pa. Entonces, Watson y esas tecnologías de inteligencia artificial van a tirar por tierra un montón de laburos que hoy están haciendo. ¿Sos contador? Te vas a quedar sin laburo. En poco tiempo. ¿Trabajás en un call center? Te vas a quedar sin laburo. En muy poco tiempo. Trabajás en un peaje y ya hace rato te quedaste sin laburo. Acá en Argentina porque los sindicatos todavía lo defienden. Entonces, yo creo que el mundo digital impone ciertos desafíos
que no son todos claroscuros, sino al contrario, hay lugares que son bien oscuros, bien Darth Vader. Me parece que es un peligro y es un desafío que tenemos como humanidad para desafiar. Por otro lado, si querés ser el otro líder, decís el líder del mundo abierto, de un mundo y trabajar en pos de este mundo, también hay un montón de oportunidades, porque hoy en día, gracias a la información que fluye, podemos liberar conciencias. Yo tengo un hijo que tiene una enfermedad que se da en 1 en 1.000.000 de personas y lo descubrí gracias a Internet. Y si no, hubiera estado 5, 6 o 7 años sin un diagnóstico, con lo cual no digo que todo sea malo, sino al contrario, hay un montón de oportunidades. Pero bueno, yo creo que el concepto de ser líder en un mundo digital tiene que ver con esto, con ser curioso, con buscar, con no dar nada por sentado y por comprender, como bien vos decías, que en definitiva, por más que todo haya cambiado, los seres humanos seguimos siendo los mismos que hace 5.000 años. Tenemos los mismos miedos, las mismas ambiciones, las mismas inseguridades, ¿no? El tema es que hoy la estamos dejando como mucho más ahí afuera para que otros sepan de esas inseguridades, de esos miedos y hagan uso de eso. Con lo cual, ojo, ese es el gran peligro que creo que veo. Pero bueno, también existe una oportunidad y creo que sí, aquellos que sean curiosos, aquellos que tengan ganas de aprender todo el tiempo, aquellos que sepan que eso que estudiaste hace 5 años ya hoy es irrelevante y tenés que empezar a estudiar de nuevo, aquellos que comprendan que el cambio va a seguir acelerándose, los chips se siguen acelerando. O sea, la verdad que hace poquito Intel descubrió de los chips de silicio, pasamos a una nueva tecnología que siguen metiendo más transistores en ese mismo espacio y los chips siguen acelerándose y siguen bajando de costo, con lo cual eso va a incrementar toda esta vida en red que tenemos. Pero bueno, aquellos que participen en programas como lo de Chicas en la Tecnología, que se sumen a esa ola, van a tener más trabajo, porque no todo el mundo está capacitado para eso, no todo el mundo tiene la cabeza, no todo el mundo quiere hacerlo eso. Entonces, y aquellos que estén un poco más retraídos, que sean un poco más de esperar, más temerosos del futuro, que es gran parte de la humanidad, y seguramente van a estar en problemas, y yo creo que es uno de los grandes desafíos que se impone en las sociedades, es cómo hacemos para que esa brecha digital o esa brecha actitudinal, no todos somos líderes, yo creo que no toda la gente tiene la capacidad ni quiere ser líder. Entonces, esa brecha que existe creo que va a seguir dividiendo las aguas y por eso lo que estamos viendo en el mundo desarrollado es que después de años de crecimiento y de años de difusión de la riqueza y de crecimiento de las clases medias, estamos viendo una mayor concentración económica. ¿Por qué? Porque uno de los grandes desafíos también que tiene el mundo digital es que Google hay uno solo. Y el don't be evil de Google, no seas el diablo. Lo que nos estamos dando cuenta es que, por ejemplo, Google al mundo de la publicidad lo destrozó y está destrozando un montón de negocios y es una sola persona propiedad de 4 locos. El 1%, 10 personas el otro día leía en Estados Unidos poseen el 25% de la riqueza de todos Estados Unidos. Eso en el mundo digital se potencia, porque las economías de escala son brutales. El winner takes all, el ganador se toma todo en el mundo digital es terrible. Por eso es que Google, cuando quiso entrarle y competir con Facebook, con el Google Plus, no caminó. ¿Para qué? Si ya tengo Facebook. Entonces, son las economías de red, las economías de escala. Entonces, eso impone grandes desafíos para aquellos que innovan primero y con el timing correcto, porque hay un tema siempre de timing en la innovación, de no llegar demasiado antes, pegan esas economías de escala. Para esa gente creo que el mundo, se abre un mundo de oportunidades, un mundo brillante, ¿no? Y un mundo muy feliz. Para aquellos del resto que son muchos y que somos muchos en la humanidad, creo que se impone un mundo de desafíos, un mundo donde vamos a seguir viviendo crecientes luchas sociales y donde vamos a ver esta brecha, llamémosla brecha digital, llámenla como quiera, pero esta brecha se va a seguir viendo cada vez más. No es, el otro día pensábamos con unos amigos, el tema estamos en elecciones, el tema de la grieta que existe hoy en Argentina, no hubiera sido posible que llegue a esta instancia si no hubiera sido por el mundo digital. Porque antes no había estos foros de discusión, etcétera, donde uno se dice otra cosa. Y las posiciones, y eso también es un lado de debate en el mundo digital, en vez de abrirse, se cierran. Entonces, son grandes desafíos que tenemos. Creo que
En el caso de ustedes, los estudiantes de diseño, estamos en un foro de diseño, creo que sí, también como bien decían acá, el diseño es una actividad hoy que permea en cualquier otra de las actividades del ser humano, porque vamos a estar todo el tiempo interactuando cada vez más con devices que tienen que ver con usabilidad, con funcionalidad, con información. Y el diseño es algo que tiene que ver con la creatividad. Si yo les podría dar un consejo es: dejen de lado todas aquellas actividades que son rutinarias porque van a desaparecer. Y concéntrense en aquellas actividades que tienen que ver o con analizar información, porque creo que el gran ganador y el gran líder del futuro va a tener que poder discernir de lo que es bullshit, de lo que es accesorio, ¿no? De lo que no sirve para nada, de lo que es una moda, que es efímera y va a desaparecer, de lo que es realmente relevante, porque hoy tenemos muchísima información, hay muchísimos productos, hay muchísimo de todo. Creo que ese es uno de los grandes focos que yo me concentraría. Y el otro es en la creatividad, el crear cosas que no las pueda crear una computadora, que no las pueda crear un algoritmo, ¿no? Yo creo que ahí, y en gran parte también el buen vendedor. Yo tenía mi primer laburo fue en Previnter hace muchísimos años, y vino un chileno, estoy hablando hace ya casi 30 años, o sí, 28 años, y era una charla, con esto cierro, una charla motivacional de ventas, ¿no? Pero la verdad que lo que dijo el chileno en ese momento tenía razón, dice, hace 20 y pico de años, decía, todas las actividades de administración van a desaparecer. Los vendedores, los buenos vendedores no, porque los buenos vendedores usan la creatividad y usan el poder de codificar al ser humano, al otro, al que tenés enfrente, para vos poder adaptar tu mensaje y venderle eso que vos le querés vender. Todo lo demás va a ser reemplazado por un algoritmo. Y en eso me parece que va a sustentarse el liderazgo, ¿no? Y después, bueno, está en cada uno de nosotros si queremos vivir una vida de liderazgo más individualista y más personal para hacer guita, o un liderazgo más social. Y eso, bueno, cada uno obviamente y ahí nos dispara para otro tipo de conversaciones. Pero bueno, eso era un poco lo que les quería comentar.